Bueno, buen día, me presento. Yo soy Santiago, ella es Ailén. Somos residentes de segundo año de la Residencia de Bioquímica Clínica del Hospital San Martín de la Plata y venimos a presentarle nuestro Ateneo titulado Trasplante renal, el rol del laboratorio en el post-trasplante. Que como el título lo indica, va a estar principalmente orientado a lo que sería el seguimiento desde el laboratorio a lo largo del tiempo de un trasplantado renal. Teniendo en cuenta de que la mayoría de los pacientes que llegan a trasplante son básicamente enfermos renales crónicos en estadios avanzados, nos pareció una buena idea para empezar la presentación arrancar mencionando alguna serie de consideraciones generales de lo que sería la enfermedad renal crónica. Para empezar a definirla, la podemos definir como un deterioro progresivo y sostenido en el tiempo de la función renal, la cual se puede poner en evidencia mediante un índice de filtrado menor a 60, que tenga más de 3 meses de evolución, y o también con la presencia de algún marcador de daño renal que también tenga más de 3 meses de evolución. Cuando hablamos de marcador de daño renal, podemos hacer referencia a proteinuria, hematuria, leucocituria o alteraciones estructurales puestas en evidencia por métodos por imágenes o a través del estudio de una biopsia renal, siendo todas estas herramientas que uno tiene para poder diagnosticar esta enfermedad. En cuanto a las causas, la causa más frecuente de enfermedad renal crónica es como consecuencia de una nefropatía diabética, y en segundo lugar, también bastante frecuente, como consecuencia de una hipertensión arterial no tratada. Entre estas dos causas, que son las más frecuentes, se pueden explicar casi las 2/3 partes de todas las causas de enfermedad renal crónica. Pero bueno, no son las únicas, aparte hay otras causas mucho menos frecuentes, como por ejemplo, como consecuencia de ciertas enfermedades autoinmunes, consecuencias de ciertas enfermedades congénitas que afectan el riñón, producto de ciertas intoxicaciones, consecuencias de infecciones urinarias recurrentes o obstrucciones prolongadas de la vía urinaria, entre otras causas cada vez menos frecuentes. A la hora de evaluar la severidad y gravedad en una enfermedad renal crónica, según las normas que digo, hay dos marcadores de interés para poder evaluar esto. Por un lado, la proteinuria, en donde mientras mayores sean los niveles de proteinuria, peor va a ser el cuadro del paciente, y la proteinuria como un marcador de daño renal. Y por el otro lado, los valores de filtrado, como un marcador de función renal, en donde mientras menores sean esos valores de filtrado, también peor es el cuadro de ese enfermo renal crónico. Ahora bien, cuando hablamos de trasplante renal, ¿en qué tipo de enfermos renales crónicos se va a tener en cuenta ese tratamiento? Se lo va a contemplar. Esto va a ser básicamente para enfermos renales crónicos en donde, independientemente de los valores que tengan de proteinuria, en aquellos en donde tengan un valor de filtrado por debajo de 15. Y esto se debe principalmente a la gran diferencia que hay en la sobrevida en estos pacientes, dependiendo del tratamiento que lleven a cabo. En caso de que realicen hemodiálisis, la sobrevida es del 78% al año y 37% a los 5 años. Aparte, la hemodiálisis es un procedimiento bastante agresivo para el cuerpo. Con estos valores de filtrado, lo más probable es que deba realizarse alrededor de 3 veces por semana y que encima el paciente tenga que acudir a un centro de salud para poder llevarlo a cabo. Otra alternativa es la diálisis peritoneal, en donde al paciente se le inyecta un líquido en la cavidad abdominal, en donde los analitos que uno quiere eliminar van a filtrar a través de la membrana peritoneal hasta llegar a este líquido inyectado, líquido que después se va a retirar y se va a descartar. La sobrevida es un poco mejor si lo comparamos con la hemodiálisis, 93% al año, 56% a los 5 años, con el agregado de que es un tratamiento mucho menos agresivo para el cuerpo y que puede realizarse de forma domiciliaria. Su principal desventaja es que con estos valores de filtrado tiene que hacerse varias veces por día. Y por último, el trasplante renal es el procedimiento que mejor sobrevida tiene, y la sobrevida va a depender fundamentalmente del tipo de donante involucrado. Si se trata de un donante cadavérico, esa sobrevida es el 95% al año, 81% a los 5 años, y si se trata de un donante vivo relacionado, esa sobrevida asciende a 98% al año y 90% a los 5 años. Por más de que el trasplante renal es la terapéutica que mejor sobrevida tiene, si lo comparamos con las otras situaciones, solamente se lo reserva como un último recurso para las situaciones de mayor gravedad. Esto es principalmente porque, primero, el procedimiento quirúrgico es mucho más invasivo que en el resto de las situaciones, y también por toda una serie de consideraciones, tanto en la etapa pre-trasplante como en la etapa post-trasplante, que hace que este procedimiento sea el más difícil y engorroso de llevar a cabo. Por mencionar algunos datos de interés a nivel del país, en el año 2023
había alrededor de 30.000 pacientes enfermos renales crónicos que se dializaban de forma periódica, de los cuales 6.929 se empezaron a dializar por primera vez en este último año, y después a su vez de esos 30.000, 5.473 estaban en lista de espera, esperando ser trasplantados. De esos 5.400, 1.213 ingresaron a la lista de espera en este último año y 1.255 fueron finalmente trasplantados. De estos 1.255 trasplantes realizados en Argentina, 198 se hicieron en provincia de Buenos Aires y 26 se llevaban a cabo en nuestro centro de salud, el Hospital San Martín de la Plata. 20 a través de donantes cadavéricos y 6 a partir de donantes vivos. Con estos 26 trasplantes realizados en este último año, es que se llegó finalmente a la cifra de 1.000 trasplantes renales realizados desde 1997 en nuestro hospital. Bien, todo lo que refiere a donación de órganos a través de donantes cadavéricos, desde que se encuentra un posible donante hasta que finalmente se realiza el trasplante de ese órgano, en el medio de toda una serie de pasos, los cuales los voy a describir brevemente. Para empezar, una vez que se encuentra un donante, un candidato a donar órganos, lo primero que habría que hacer es informarlo a CUCAIBA. CUCAIBA es el organismo o ente de salud encargado de llevar a cabo el programa de trasplante de órganos en provincia de Buenos Aires. Cada provincia o región va a tener su propio ente, el cual debe ser notificado en estos casos. El próximo paso sería realizar una serie de exámenes clínicos y exámenes complementarios en ese paciente para determinar su causa de muerte. Para que un donante cadavérico pueda donar sus órganos sólidos, el principal requisito es que la causa de muerte sea por muerte encefálica. De esta forma, uno puede garantizar que se va a mantener la integridad, oxigenación y irrigación de esos órganos por un tiempo, por lo menos hasta que se encuentre un posible receptor. Una vez certificada la causa de muerte y confirmada que es por muerte encefálica, el próximo paso sería revisar la historia clínica de ese paciente y revisar algo que se conoce como el Registro Nacional de Expresión de Voluntades, donde se va a revisar si ese paciente en vida dejó algún tipo de objeción o negativa para donar sus órganos. En caso de que no, se consulta a la familia. En caso de que la familia acepte, el próximo paso es realizar toda una serie de estudios pretrasplantes de laboratorio en ese donante, que van a involucrar básicamente determinación del grupo ABO, una serie de serologías, principalmente virales, y unos estudios de histocompatibilidad, en los cuales después vamos a detallar más adelante. Con el resultado de estos estudios, lo próximo que se va a determinar es ver qué órganos se van a donar y sobre todo quiénes van a ser los receptores de esos órganos. Esto se hace principalmente teniendo en cuenta primero la compatibilidad entre el donante y el posible receptor, y por el otro lado teniendo en cuenta las prioridades propias de la lista de espera. En la lista de espera van a influir factores como la edad del paciente, la gravedad del mismo y hace cuánto tiempo queda en la lista de espera. Con todos estos factores se elige un posible receptor, el cual va a ser notificado de inmediato y se va a dirigir al centro de salud que le corresponde. Después de eso, el próximo paso sería extraer los órganos de ese donante y transportarlos al centro de salud donde se encuentra el receptor para finalmente realizar el trasplante. Bien, ahora sí, hablando un poco más de lo que es el laboratorio, vamos a empezar por mencionar aquellos estudios de trasplante que más importantes nos parecieron. Primero, determinar el grupo ABO, tanto en el donante como en el receptor. Por más de que el riñón no exprese antígenos del grupo ABO, se vio que cuando donante y receptor eran grupo ABO incompatibles, había un aumento en el riesgo de rechazo agudo de ese injerto trasplantado. Y esto era básicamente por toda una serie de eventos inflamatorios que se daban fundamentalmente a nivel de la vasculatura renal. Hoy día, con las nuevas terapias inmunosupresoras que existen, no es indispensable que el donante y el receptor sean grupo ABO compatibles, pero en caso de que lo sean, mejor, y va a ser algo que se va a tener en cuenta a la hora de buscar un posible receptor. Otro de los estudios pretrasplante que también se realizan van a ser serologías, tanto en el donante como en el receptor. Determinación de unos anticuerpos conocidos como anticuerpos anti-HLA, esto solo se va a determinar en el receptor, y determinación de antígenos del HLA también en el donante y el receptor. Por el lado de las serologías, mencionar que dependiendo del perfil serológico del donante y el receptor, el médico o la médica va a tener una herramienta adicional para poder decidir si ese trasplante se realiza, si ese trasplante no se realiza, o si se puede realizar, pero teniendo en cuenta una consideración adicional. Todas las posibles combinaciones de resultados de todas las serologías eran muy extensas, nosotros decidimos acotarlos a las situaciones que más importantes nos parecen. Por el lado del HIV, HTLV y virus de la hepatitis C, en caso de que el donante tenga serologías positivas para alguno de estos virus y el receptor tenga serologías negativas, ese trasplante se aconseja no realizarlo, sobre todo teniendo en cuenta, entendiendo que las consecuencias de realizar ese trasplante van a superar los posibles beneficios, sobre todo teniendo en cuenta que el trasplantado renal va a ser un paciente que va a quedar inmunosuprimido de por vida. Para el caso de la sífilis, en caso de que el donante tenga resultados positivos para la BDRL, independientemente de los resultados que tenga el receptor,
Ese trasplante se puede realizar, es válido, y en caso de que se realice, se aconseja efectuar un tratamiento con penicilina profiláctico sobre el receptor. Para el caso de virus de la hepatitis B, en caso de que haya indicios, desde la serología de que ese paciente está cursando una infección aguda o crónica con este virus, el trasplante se aconseja no realizarlo. Como caso puntual a mencionar, el de la última fila, en caso de que el donante tenga una serología compatible con una infección pasada y resuelta y en simultáneo el receptor tenga anticuerpos positivos para antígeno de superficie, en ese caso el trasplante se puede realizar realizando el tratamiento profiláctico debido sobre el receptor. Para el caso de citomegalo, en caso de que el donante o el receptor tengan serologías positivas, se aconseja realizar un tratamiento profiláctico sobre el receptor con valganciclovir, que puede durar por un periodo de entre 3 y 6 meses. Esto era principalmente porque la enfermedad por citomegalo es la enfermedad viral más frecuente de trasplantados renales, que puede tener consecuencias fatales, y esto puede ser por un virus adquirido del donante o por una reactivación viral del virus que ya tenía previamente el receptor. Para el caso de virus del Epstein-Barr, en caso de que el donante tenga serologías positivas y el receptor no, ese trasplante también se puede realizar, pero se va a hacer teniendo en cuenta que existe un riesgo considerable de que ese receptor en algún momento de su vida desarrolle algún tipo de enfermedad linfoproliferativa. Esto va a ser también por el efecto mismo del virus, de vuelta en el contexto de un paciente que va a estar inmunosuprimido. En cuanto a los otros estudios que nos faltaba mencionar, se llevan a cabo, por lo menos en nuestro hospital, está a cargo del laboratorio de histocompatibilidad. Esto van a ser la determinación de los anticuerpos anti-HLA, procedimiento conocido como el cross-match, y también determinar los antígenos del HLA para posteriormente realizar el mismatch, que vendría a ser ver qué tan similares o valorar la concordancia entre esos dos antígenos, entre el donante y el receptor. Para el caso de los anticuerpos, decir que estos anticuerpos van a ser anticuerpos que se van a formar en caso de que el receptor en algún momento se haya enfrentado a antígenos del HLA que no sean propios. Los eventos que me desencadenan la formación de estos anticuerpos van a ser principalmente embarazos, abortos, trasplantes previos o transfusiones previas. Estos anticuerpos solamente tienen utilidad determinarlos en el receptor, y en caso de que los tenga, se dice que es un paciente que está hipersensibilizado. Y en caso de tenerlos, va a existir un riesgo bastante elevado de que ese paciente sufra un rechazo hiperagudo del injerto trasplantado. Cuando hablamos de rechazo agudo, hablamos de un rechazo que se da en un periodo menor a un año tras haber sido realizado el trasplante, y cuando hablamos de rechazo hiperagudo, es un rechazo que se puede generar en cuestión de minutos o horas, y que puede comprometer la vida del paciente, y de ahí la importancia de determinarlo previamente en el receptor. La forma de determinarlo, hay varias maneras, por lo menos en nuestro hospital se realiza mediante la técnica de Luminex, en donde la muestra de partida es una muestra de suero del paciente, la cual se va a enfrentar a una suspensión de micropartículas que van a tener en su superficie moléculas del HLA purificadas. En caso de que el paciente tenga los anticuerpos en el suero, es esperable que se unan a estas moléculas del HLA purificadas, que posteriormente se van a poner en evidencia utilizando una inmunoglobulina marcada mediante citometría de flujo. En cuanto a la última determinación, que nos faltaba en lo que es el pretrasplante, van a ser determinar los antígenos del HLA, tanto en el donante como en el receptor. Estos antígenos son una familia de proteínas de superficie que se encuentran en un sinfín de células de nuestro organismo, y su principal función va a ser ayudar al sistema inmune a diferenciar entre moléculas propias de moléculas extrañas. Lo importante de determinarlo es que se vio que cuando el receptor y donante tenían antígenos del HLA muy diferentes entre sí, hay un riesgo incrementado de que ese receptor sufra un rechazo agudo del injerto en el primer año del post-trasplante. Y que si esos antígenos eran muy similares, se veía lo contrario, ese riesgo disminuía. De ahí la importancia también de determinarlos previamente. Este grupo de proteínas es una familia muy extensa. Lo que se hace desde el laboratorio es determinar la identidad de aquellos que más pueden llegar a influir en un posible rechazo. Y estos van a ser aquellos que provengan del locus HLA-A, HLA-B y HLA-DR. Una vez determinados, tanto en el donante como en el receptor, se procede a hacer el mismatch, que es ver qué tan parecidos son estos antígenos. Evaluando esa concordancia se puede calcular un score, y con ese puntaje era uno de los factores que más iba a influir a la hora de seleccionar un posible receptor. Y la forma de determinarlos, en este caso la muestra de partida va a ser una muestra de sangre entera con OCTA, sobre la cual se van a realizar una serie de amplificaciones con PCR que van a involucrar, se van a amplificar segmentos de ADN que van a involucrar básicamente los genes los cuales se sintetizan estos antígenos. Estos productos de replicación después se van a enfrentar otra vez a una serie de micropartículas que en este caso van a tener sondas de ADN pegadas. Es esperable que estos productos de amplificación se unan a estas ondas,
que posteriormente se van a quedar marcados con un fluorocromo y se van a revelar mediante citometría de flujo. Para ir más que nada y continuar, digamos, con la línea del tiempo, en el momento del trasplante, más que nada el paciente se va a encontrar con un tratamiento inmunosupresor, va a estar tomando, digamos, diuréticos, protectores gástricos, puede también que esté con el antibiótico valganciclovir, que es preventivo. Entonces, lo importante a partir del momento del trasplante es el dosaje de los inmunosupresores. Esto es más que nada para evitar el rechazo sin poner en riesgo la salud del receptor. Es decir, es muy importante el control porque si la dosis es muy elevada, es posible, digamos, que los efectos tóxicos que pueden producir estos inmunosupresores generen un riesgo prácticamente en la salud del receptor en sí. Mientras que si la dosis es mínima y no alcanza, digamos, lo necesario, es probable que pueda suceder el rechazo del injerto. Como inmunosupresión inicial, puede o no el paciente estar con un tratamiento de inducción, en este caso con anticuerpos monoclonales como la timoglobulina, la toma de esteroides, que lo que van a hacer es inhibir la presentación de antígenos a los linfocitos T, como la metilprednisolona. Inhibidores de la calcineurina, en este caso el tacrolimus y ciclosporina, son los más utilizados, que lo que hacen es inhibir la activación celular. Por último, los inhibidores del mTOR, que lo que hacen es inhibir la proliferación celular, pero de manera más tardía. En este caso se encuentran diclofenolatos, sirolimus y everolimus, que lo que van a hacer es inhibir, digamos, la acción de citoquinas, mientras que tacrolimus y ciclosporina lo que hacen es inhibir la producción de de citoquinas, perdón. Por esto es que el control terapéutico del medicamento es obligatorio y tiene que ser bien controlado. Como comenté anteriormente, los inmunosupresores tienen un rango terapéutico estrecho, es decir, si es muy elevada la dosis va a generar efectos adversos muy perjudiciales, y si es mínimo o muy bajo, digamos, se puede llegar a producir el rechazo del injerto. Teniendo en cuenta, digamos, los efectos adversos que pueden generar los inmunosupresores, más que nada lo que sería el tacrolimus, que es uno de los más utilizados, se relaciona con la diabetes mellitus, la producción de diabetes mellitus post-trasplante. También puede generar sintomatología neurológica como temblores, cefalea, etc. Y por otro lado, también generación de dislipemias. Por otro lado, tanto ciclosporina como tacrolimus son nefrotóxicos, por eso es muy importante su control. Ciclosporina también se relaciona con la producción de hipertensión arterial o en la aparición de hirsutismo. También tener en cuenta que los inmunosupresores tienen, digamos, sintomatología inespecífica, que lo que va a hacer es generar un mayor riesgo a la producción de enfermedades malignas y a la sensibilidad de infecciones, más que nada infecciones oportunistas. Y también tener en cuenta que como los inmunosupresores actúan sobre la médula ósea, también puede generar mielotoxicidad, más que nada generar pancitopenias. En el laboratorio, para el dosaje, digamos, de estos inmunosupresores, partimos de sangre entera colecta, a la cual hay que realizar un pretratamiento. Esto es porque estas drogas se encuentran de forma intracelular y es necesaria sacarlas, digamos, de las células para poder nuevamente medirlas por quimioluminiscencia. En el laboratorio utilizamos el tipo de Abbott. Tanto tacrolimus como sirolimus son medidos en el valle, mientras que ciclosporina también se mide en el valle, pero puede ser necesario una segunda toma de muestra a las 2 horas de haber consumido, digamos, la droga, que es el momento del pico de absorción. Por otro lado, tener en cuenta que también al momento del trasplante lo que se hace es un cultivo de líquido de preservación, teniendo en cuenta que es muy importante el mantenimiento de los órganos, ya que los órganos es probable que estén bastante tiempo en este líquido antes de ser trasplantados. Este líquido, digamos, es necesario tenerlo en buenas condiciones, se mantiene a 4 grados para generar una hipotermia y lo que hace es inhibir el metabolismo y la acción de enzimas metabólicas. Y se dice que gran parte de los daños que se le puedan producir al injerto es justamente por la mala condición de mantenimiento que puede generar daño en la isquemia reperfusión de los órganos. En el laboratorio lo que se le realiza es una observación en fresco y una tinción de Gram. Luego se cultiva, digamos, en agar sangre, chocolate y MB por 48 horas y en caldo tioglicolato por 5 días. Yendo más al que sería el control básico que va a tener el paciente al momento del trasplante y durante el resto de su vida, durante los primeros días hasta el ingreso hospitalario el control es diario. Luego de su egreso y durante el primer mes post-trasplante se hace un control trisemanal. Durante el primer mes y los 3 meses un control semanal, luego de los 3 meses ya empieza una vez al mes y posterior al año cada 6 meses. Uno de los controles básicos que se realiza es el hemograma, teniendo en cuenta que el 80% de los pacientes antes del trasplante llegan con anemia,
Esto puede deberse a la uremia, al déficit de hierro o al déficit de eritropoyetina, teniendo en cuenta que el riñón es el que sintetiza eritropoyetina. El 40% puede mantener esta anemia posterior a los 3 meses de trasplante, si bien como causas principales sean los inmunosupresores o la activación de citomegalovirus o herpes 6. Y luego del año post-trasplante, un 20% puede continuar con anemia y esto va a estar más relacionado a los efectos de los inmunosupresores. Otra patología que puede aparecer post-trasplante es la eritrocitosis, teniendo en cuenta que se va a sospechar de esto cuando el hematocrito es mayor a 51, sin que haya elevaciones en el resto de las series y con una etiología desconocida. Mayormente se relaciona con hombres con hipertensión arterial y se utiliza como tratamiento un inhibidor de la ECA. Teniendo en cuenta que el efecto inmunosupresor es sobre la médula ósea, también hay que controlar la señal blanca porque puede generar leucopenia y plaquetopenia. Por otro lado, como control básico tenemos la medida de urea y creatinina, siendo la medida de urea más importante en el pretrasplante para el control de la diálisis del paciente, mientras que la creatinina es necesaria para valorar la función renal en trasplantados. No existe un intervalo de referencia en esta población porque hay que tener en cuenta que van a ser siempre considerados enfermos renales crónicos y sus valores puede que no se normalicen luego del trasplante. Tenemos también la fórmula de Cockroach-Gold, que es para la medida de filtrado glomerular, que puede dar una idea de la supervivencia, digamos, del infarto, pero no de la funcionalidad. Teniendo en cuenta que elevaciones de más del 20% del valor basal indican un compromiso en la función renal, primero que nada hay que explorar que no haya una etiología, otra etiología que puede estar generando una insuficiencia renal aguda. Si esto se descarta y no hay causas evidentes, hay que evaluar un posible rechazo del infarto. La evaluación esta del rechazo del infarto se va a hacer por diagnóstico por anatomía patológica, por biopsia, teniendo en cuenta que se conoce como rechazo agudo, si sucede anterior al primer año, digamos, post-trasplante, mayormente se va a dar por una inadecuada inmunosupresión, o porque hay una baja compatibilidad entre el donante y el receptor, o por infecciones urinarias recurrentes. Mientras que si el rechazo es crónico, se va a dar luego del primer año post-trasplante y se va a relacionar con la enfermedad de base que no está bien controlada. Por otro lado, tenemos lo que serían las medidas de glucosa, hepatograma, perfil lipídico, calcio y fósforo, LDH y FAL. La glucosa más que nada, porque como comenté anteriormente, hay un alto porcentaje de pacientes que por la toma de tacrolimus generan diabetes post-trasplante. En el caso del hepatograma, justamente por la hepatotoxicidad que se relaciona con el consumo, digamos, de los inmunosupresores. Lo mismo el perfil lipídico por las milipemias que estos pueden ocasionar. Calcio y fósforo para la evaluación del metabolismo fosfocálcico. Y el LDH y FAL teniendo en cuenta este riesgo de posibilidad de síndrome linfoproliferativos en los pacientes, entonces estos son buenos marcadores. Bien. Otra de las determinaciones también incluidas en este control básico es el hemograma venoso. Dentro de los analitos involucrados, mencionar, para el caso del sodio, es por ahí el marcador menos útil, ya que el trasplantado renal dentro del primer año post-trasplante es bastante habitual que esté consumiendo diurético. Por lo cual el valor obtenido de sodio no va a ser tan representativo del estado fisiológico de este paciente, sino que va a estar influenciado en parte por el consumo de estos fármacos. Por el lado del potasio, en trasplantados renales sirve como una forma indirecta de evaluar la función renal y tener en cuenta que ante una eventual descompensación, valores por encima de 6,5 de potasio justifican realizar una hemodiálisis. En cuanto a la solicitud de magnesio, va a estar orientada a poner en evidencia algún tipo de hipomagnesemia, sea del grado que sea, hipomagnesemia que se va a deber principalmente al uso de protectores gástricos, que en trasplantados renales, dado la cantidad de fármacos que pueden llegar a consumir, su uso es bastante habitual, sobre todo si se tratan de inhibidores de la bomba de protones. Ya que se vio, no se sabe exactamente el mecanismo por el cual sucede, pero se conoce que dificultan la absorción a nivel gastrointestinal de magnesio iónico. Y este efecto se ve potenciado si en simultáneo el paciente consume diurético. Por el lado del calcio iónico, va a estar orientado principalmente a evaluar lo que sería el metabolismo fosfocálcico. En cuanto a este metabolismo, el fosfocálcico, mencionar que alteraciones en el mismo están asociados a un incremento en el riesgo de sufrir eventos cardiovasculares, con lo cual, en un trasplantado que tenga alteraciones muy marcadas o sostenidas en el tiempo de calcio iónico, calcio total o fósforo, se aconseja estudiar este eje más en profundidad, sobre todo teniendo en cuenta que si este eje se logra normalizar, ese riesgo de evento cardiovascular también disminuye. A la hora de estudiar más en profundidad este eje, aparte de los analitos previamente mencionados, también se puede incluir dosaje de PTH, dosaje de calcidol, que vendría a ser vitamina D, y dosaje de FAL, lo ideal en caso de disponer, FAL óseo.
Dependiendo de las alteraciones que uno encuentre, es que van a existir toda una serie de estrategias terapéuticas que van a incluir desde dieta estricta, uso de vitamina D de forma exógena, hasta utilización de fármacos que dificulten la resorción ósea o directamente remover la paratiroides en el caso más extremo. Todo esto con el objetivo de normalizar este metabolismo y disminuir así el riesgo de evento cardiovascular, que en trasplantados renales es la causa de muerte más frecuente. Volviendo al control básico, otra de las muestras también incluidas en el mismo es el de la orina de 24 horas, sobre la cual se puede llegar a solicitar determinación de iones urinarios, determinación de clínicas de creatinina y la determinación que más importante nos pareció, la cual vamos a detallar a continuación, de determinar la proteinuria en esa orina de 24. La proteinuria, como dije anteriormente, es un marcador de daño renal. En un trasplantado renal tiene implicancias pronósticas y de hecho su presencia es de mal pronóstico. La cantidad de proteinuria va a ser directamente proporcional al riesgo que tenga ese trasplantado de sufrir un rechazo agudo de ese injerto. De hecho, si comparamos un trasplantado renal que no tiene proteinuria, lo comparamos con un trasplantado renal con una proteinuria de entre 150 y 500 miligramos día, el riesgo de que el trasplantado con ese valor de proteinuria sufra un rechazo es de 2 veces más en comparación al trasplantado sin proteinuria. Si hacemos la misma comparación, pero en este caso los valores de proteinuria son entre 500 y 1500, ese riesgo asciende a 6 veces más, y si el valor de proteinuria supera los 1500 miligramos día, ese riesgo es de 14 veces más. De ahí la importancia de incluir esta determinación dentro de lo que es el control básico. Para completar el control básico también está incluido el dosaje de inmunosupresores, tema en el cual ya mencionamos anteriormente. De esto solamente mencionar que este dosaje se va a realizar en simultáneo y con las mismas frecuencias que el resto de las determinaciones que aparecen en la figura. Saliendo del control básico, en un trasplantado renal, entre la tercera y la cuarta semana se aconseja que se le pide un urocultivo previo al retiro de lo que se conoce como catéter doble J. Este catéter es un tubo flexible, generalmente de silicona, el cual se coloca en las vías urinarias después de algún procedimiento quirúrgico que involucre vías urinarias. Dentro de estos procedimientos quirúrgicos está el trasplante renal, y su objetivo de este catéter es facilitar el drenaje y la recuperación interna de estos uréteres después del procedimiento quirúrgico. Lo que se vio, este catéter no va a quedar de forma indefinida en el organismo, sino que después de un tiempo se aconseja retirarlo. Lo que se vio es que al retirarlo, en caso de que este catéter esté colonizado con algún germen, existe el riesgo de que este germen se disemine por vía hematógena y genere un tipo de infección más severo. Para evitar esto, que previamente se pide el urocultivo sobre el cual habría que tipificar todo aquello que crezca y se aísle, para después efectuar un tratamiento antibiótico profiláctico sobre ese receptor, ya que se vio que con este tratamiento antibiótico el riesgo de que ese germen se disemine cuando se retire el catéter disminuía de forma significativa. Otra situación que también justifica solicitar un urocultivo es en caso de que ese trasplantado tenga sintomatología compatible con una ITU. Sobre esto, como dato de color, mencionar de que los trasplantados no siempre tienen los síntomas característicos de ITU, sino que pueden tener otros síntomas más raros, como por ejemplo la presencia de diarrea. Por otro lado, al primer mes y a los 3 meses post-trasplante se realiza la búsqueda del virus beta por PCR. Conociendo, digamos, que la infección primaria por este virus se da principalmente en la primera década de vida, que puede cursar de forma sintomática o con alguna sintomatología respiratoria, tras una primoinfección, este virus coloniza el tracto urinario y queda en latencia. Cuando el paciente se encuentra inmunosuprimido, estos virus empiezan a replicarse en las células tubulares, generando daño, necrosis y la inflamación justamente del riñón. Teniendo en cuenta, primero que nada, la dosificación elevada de tacrolimus se relaciona también con la aparición de nefropatías por este virus, diciendo, digamos, que es una nefritis de tubo intersticial que va a cursar con un aumento de creatinina plasmática y aparición de hematuria. El 1 al 10% de los pacientes trasplantados pueden producir, digamos, una nefropatía por este virus, siendo el 10 al 80%, culminando entre el 10 al 80% con una pérdida del injerto. La medida de este virus se realiza por PCR, teniendo en cuenta que se utiliza principalmente como muestra, una muestra de orina, porque la viruria, la aparición de este virus, digamos, en orina, es un marcador temprano y tiene un valor predictivo negativo de un 100%. Es decir, si la muestra de PCR, o sea, la PCR en orina da negativa, no es necesaria una muestra de sangre. También tener en cuenta que según las normas CADIGO, si hay una viremia mayor a 10.000 copias mililitros, es necesario disminuir la profilaxis para evitar justamente
una mayor infección. Posterior a los 3 meses, también se busca, digamos, por PCR, la aparición o la posible aparición del citomegalovirus, teniendo en cuenta que es la enfermedad viral más frecuente en trasplantados renales. También se realiza por biología molecular, en un receptor seronegativo, teniendo en cuenta que hay que sospechar de esta enfermedad si tenemos mayor a 500 copias de este virus. En cambio, en un receptor seropositivo, mayor a 1000 copias recién es para una sospecha diagnóstica. El 80% de los pacientes, mayormente que tienen esta infección, es en receptores en donde el donante es seropositivo y el receptor es seronegativo. Y un 8% de trasplantados renales tienen enfermedad por citomegalovirus. Teniendo en cuenta también la importancia de la profilaxis universal, justamente para evitar esto y que se va a dar después de los 3 a 6 meses y a partir de los 10 días post-trasplante. Por último, digamos, al tercer mes del año también se realiza una biopsia renal para un mejor control. Y para ir cerrando, en el año 2022, en el Hospital San Martín, digamos, desde la residencia, se hizo un trabajo titulado Infección urinaria en el primer año post-trasplante, cuyo objetivo fue más que nada evaluar la frecuencia de aparición, digamos, de cuáles eran los microorganismos más frecuentes y cuánto era la prevalencia de infección urinaria en pacientes post-trasplantados. Teniendo en cuenta que la prevalencia de infecciones urinarias fue de un 63%, siendo mayormente infecciones urinarias tempranas. El organismo más frecuente fue E. coli y en segundo lugar KPN. Luego también hubo una alta recurrencia, pero las recurrencias fueron más que nada por la bacteria KPN. Y yendo más que nada a lo que sería la sensibilidad a los antibióticos, encontramos que las resistencias, digamos, eran a TMS en primer lugar, seguido por la ciprofloxacina y luego por la cefepime, que descubrimos, digamos, que dentro del hospital hay un alto porcentaje de resistencia a cefepime. Por último, es importante recalcar la importancia de la correcta anamnesis, el correcto seguimiento del paciente, ya que como vimos anteriormente en los estudios pretrasplante, principalmente las serologías que se les realiza tanto a donante como receptor son limitadas, y teniendo en cuenta que existen muchos otros organismos que pueden afectar tanto al receptor como al injerto en sí, es necesario poseer una clínica completa, incluyendo epidemiología. Y para esto traemos un reporte de caso que sucedió el año pasado en el hospital, una paciente de 42 años que recibió un trasplante de riñón el 1 de octubre de 2023, proveniente de un donante cadavérico. Días posteriores comenzó con fiebre, diarrea y hematuria, entonces primero se sospechó de una infección urinaria o de un posible rechazo agudo del injerto, siendo todo esto negativo. Se nos comunica al hospital que otro de los receptores de este donante presentaba un dengue agudo grave. Cuando se estudia a la paciente, presenta un antígeno NS1 positivo, reactivo, y una IgM de dengue reactivo. Entonces, bueno, obviamente se llega al diagnóstico de que la paciente había contraído dengue por el injerto. Entonces, es importante saber que existe un riesgo elevado de transmisión de este virus a través del injerto, con una mortalidad en pacientes trasplantados de un 16%. Por lo que es importante permanecer alerta a los síntomas y la correcta anamnesis para poder buscar antecedentes de dengue tanto en el donante como en el posible, digamos, la posible aparición en el receptor. Como en la actualidad no se solicita de rutina la medida de dengue, digamos, como serología de trasplante, es importante tener en cuenta de dónde vienen esos órganos. En el caso de que el donante sea cadavérico de una área no endémica, importante evaluar el riesgo de exposición por antecedentes de viaje. Si es un donante cadavérico de una área endémica, hay que hacer la búsqueda de infección mediante antígeno NS1 o por PCR. Si alguno de estos da positivo, directamente se descartan todos los órganos. Y si el estudio no se puede realizar, es necesario que el receptor firme un consentimiento. Mientras que si los órganos vienen de un donante vivo, es importante las medidas de prevención. Como conclusión, el trasplante renal es la terapia de elección para enfermos renales crónicos en estadio terminal, ya que mejora la supervivencia frente a la diálisis. El seguimiento de laboratorio es crucial para evaluar la función del injerto, la efectividad de estos inmunosupresores y detectar posibles complicaciones. Y el seguimiento más exhaustivo va a ocurrir dentro del primer año, porque es aquí donde suele el mayor número de complicaciones, suelen ocurrir el mayor número de complicaciones. Y por último, es importante recalcar el trabajo interdisciplinario para que sea un correcto seguimiento del paciente post-trasplantado. Esta es la bibliografía y muchas gracias.